Sin más, Marcos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación, en primer lugar, por haberme invitado a participar en esta jornada sobre las novedades de la contratación del sector público y, bueno, además, teniendo el honor de haber participado con dos ponentes, ¿no?, como los que hemos tenido, lo cual es una responsabilidad también para mí añadida, pero bueno. Efectivamente, como han comentado, me han adjudicado, nunca mejor dicho, hablando de contratos, ¿no?, pues hablar sobre las novedades del régimen de ejecución y de extinción de los contratos, así como de la cesión y de la subcontratación. Es una parte bastante extensa, son los artículos 188 a 230 de la ley, aproximadamente unos 50 artículos. Por lo tanto, bueno, voy a intentar hacer un recorrido lo más simplificado posible y resumiendo lo máximo posible, haciendo hincapié sobre todo en aquellas novedades que ha introducido la nueva ley. Y bueno, también intentaré destacar las particularidades que presenta para los poderes adjudicadores, no administración pública, y para otras entidades, ¿no?, del sector público. En este punto, bueno, sí que es importante, como ya ha adelantado el profesor José María Baño, que si bien, como sabéis, los efectos para estos otros poderes adjudicadores se rige por regla general por derecho privado, sí que la ley introduce ya un cierto acercamiento a esa unificación de criterios al recoger ya una remisión expresa a determinadas normas propiamente de la administración pública, como ahora expondré, ¿no? Bueno, en cuanto a una pequeña introducción, ¿no?, de la reforma, porque ya supongo que os habrán hablado largo y tendido de esto, es una reforma que mantiene la estructura de la ley anterior. Es una ley bastante extensa, son 347 artículos, además la tramitación parlamentaria fue muy extensa, hubo 1080 enmiendas al proyecto, casi 900 páginas de enmienda, lo cual casi fue una enmienda a la totalidad, se puede decir. Y bueno, pues esto ha dado lugar, como ha explicado el profesor anteriormente, a una ley muchas veces complicada de seguir, con muchas revisiones y remisiones de unos artículos a otros, que en ocasiones genera cierta inseguridad, ¿no? Tiene tres ejes principales, por resumirlo muy brevemente, la reforma, que es tratar de potenciar el acercamiento de las pymes a la contratación pública, sobre todo a través de la modificación y un mayor control de los contratos menores, también a través de la obligación de dividir por lotes los contratos siempre que ello sea posible. En segundo lugar, como también ha indicado, trata de superarse el concepto clásico ya de la oferta económicamente más ventajosa, introducir criterios de calidad. Así se habla ya de un criterio calidad-precio, se habla de una mayor rentabilidad en atención a la calidad y se van a incluir de forma transversal, como luego veremos, determinados criterios de carácter ambiental, de carácter social, que van a regir todo el proceso del contrato, tanto desde la adjudicación, a través de medios o criterios de valoración, a través de condiciones especiales de ejecución, así como también determinados criterios de desempate que se van a basar en estos criterios. Y el tercer pilar podemos decir que es la introducción de la contratación electrónica ya de forma definitiva, que va a tener un peso y una importancia trascendental, ¿no? Ya, bueno, centrándonos en lo que es propiamente las novedades en el régimen de ejecución y cumplimiento de los contratos, bueno, pues por empezar he incluido el artículo 188, que no supone ninguna novedad. La regulación de los efectos y de la extinción de los contratos será por la propia ley y por sus disposiciones de desarrollo. De forma supletoria se aplicará el derecho administrativo y a su vez de forma supletoria el derecho privado, teniendo en cuenta también siempre la importancia de los pliegos, de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. Como ya he dicho, para los poderes adjudicadores que no sean administración pública se invierte este orden, de manera que el criterio principal va a ser el derecho privado, va a ser derecho contractual propiamente, y únicamente, como luego veremos, determinadas remisiones también, que es una novedad de esta ley, a la propia normativa prevista para las administraciones públicas. El artículo 190 recoge las prerrogativas de la administración. Bueno, os he ido poniendo en rojo, de acuerdo, para que quede más claro lo que son conceptos novedosos, de acuerdo, o sea que cuando veáis alguna línea en rojo es porque no lo preveía la anterior legislación.
La técnica legislativa en esta materia, que no os lo he comentado, no introduce novedades esenciales, no introduce novedades troncales. Lo único que sí que hace es tratar de evitar o suplir posibles lagunas que sí que contenía la anterior legislación, de manera que lleva a cabo una regulación mayor de determinados supuestos que, si bien ya estaban resueltos por la jurisprudencia o bien por la práctica diaria en contratación, sin embargo no lo recogía la ley como tal. Y bueno, al final con ello quizás se trata de evitar futuros conflictos y futuros supuestos al final que acaben en vías judicial, y con ello quizás evite la litigiosidad, ¿no? Las prerrogativas de la Administración, como decíamos, a las tres clásicas, que es la de interpretar los contratos y resolver las dudas, modificarlos y la resolución, se añade otros que ya en la práctica se venía haciendo, como es la posibilidad de declarar la responsabilidad del contratista, suspender la ejecución, así como inspeccionar las actividades de los contratistas durante la ejecución del contrato. Si bien añade la ley y deja muy claro que esta actuación de inspección no va a suponer en ningún caso una posibilidad de llevar a cabo un control exhaustivo y continuado sobre los centros de trabajo, sobre las instalaciones del contratista, sino que simplemente una inspección, digamos, a efectos de controlar el efectivo cumplimiento de la ejecución, no puede ir más allá. En relación a la clásica, ¿no?, prerrogativa de la Administración de interpretar los contratos, que quizás es la que más problemas puede plantear en la práctica, debemos tener en cuenta que esta es una facultad que se ha otorgado de forma tradicional a la Administración en aras de evitar la paralización de los contratos, ¿no? Cuando surge una determinada duda en la interpretación y que bueno, es muy frecuente en la práctica, lo cual no impide que yo esté sujeto al control de los tribunales posteriores. De hecho, bueno, pues os he traído a modo de ejemplo un par de sentencias que tratan de regular, ¿no?, esa prerrogativa de la Administración, y no debemos pensar que es una prerrogativa sin límites, sino que está sujeto al control y es muy frecuente por parte de los tribunales. Por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero del 2017, que se trata de una empresa aeronáutica encargada del mantenimiento de determinadas aeronaves, en el cual se preveía en los pliegos que el precio vendría determinado con un criterio que denominaba el objetivo del coste del mantenimiento. Pero a su vez se definía este objetivo del coste del mantenimiento conforme a un criterio indeterminado y que más no se definía en los pliegos como la curva de aprendizaje. Pues bien, la Administración intentó llevar a cabo una interpretación de ese precepto que era muy distinta a la que mantenía en este caso el contratista. Obviamente la interpretación de la Administración mucho más favorable para ella en términos económicos, y el Tribunal Supremo vino a determinar que el que incluye una cláusula oscura en un contrato y no aparezca definitivamente en los pliegos de forma concreta, de forma precisa, nunca lo puede utilizar en su propio beneficio, de manera que en este caso al final acaba primando la interpretación que venía realizando el contratista. Igualmente, por ejemplo, una sentencia de 6 de abril del 2004, es un contrato sobre explotación de unas salinas, que recoge una cláusula que yo, por más que la he leído, la verdad es que es bastante compleja. Decía que cada 5 años esta empresa que explotaba las salinas debía vender un promedio anual de 1,5 millones de toneladas métricos de sal. Si no, por cada tonelada que faltase, se debía abonar una cantidad igual al canon variable, siempre que la diferencia fuera superior al 10% del precio medio de la tonelada de sal durante el último año. Sí, pero es que además este canon variable aparecía a su vez definida por el precio medio anual de la sal durante el año, considerando y comparándolo con el precio del trienio anterior, y si era mayor únicamente en ese caso, el canon variable sería de 10 pesetas por cada tonelada métrica. Bueno, pero para mayor INRI además, la Administración comienza interpretándola de una manera y a los 2 años se da cuenta que hay otra posible interpretación que es más beneficiosa para ella, y con lo cual propone un alza del canon variable que a su vez repercutía en la penalización a aplicar. Obviamente el contratista, que además en este contrato suponía un importante perjuicio para él, fue a los tribunales y, siguiendo la misma interpretación de que oiga, usted ha puesto una cláusula absolutamente oscura, incomprensible, esto en ningún caso le puede beneficiar, ¿no? Bueno, pues son, por ejemplo, dos ejemplos de que estas prerrogativas de la Administración al final están sometidas al control de los tribunales, y es bastante frecuente en la práctica, ¿no?
Continúa la ley ya hablando propiamente de la ejecución de los contratos. Aquí también nos encontramos con que lo que antes aparecía regulado únicamente en un artículo, en 2 párrafos prácticamente, ya se desarrolla en 2 artículos distintos. Nos encontramos de esta manera, yo creo que a simple vista es mucho más fácil distinguir los 3 supuestos que recoge del cumplimiento defectuoso, el incumplimiento parcial y la demora en la ejecución, y así como ver de una manera también más clara las consecuencias a que asocia cada uno la ley. En primer lugar, en cuanto al cumplimiento defectuoso, al cual se asimila también el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución, que regula el artículo 192, bueno, pues obviamente los contratos se establecen y se firman para ser cumplidos en sus propios términos. Si el contratista, o en su caso la administración, pero bueno, supuesto en principio visto para el contratista, no incumple debidamente la prestación, pues la administración va a poder imponerle determinadas penalidades que no pueden ser superiores al 10% del precio del contrato. Se introduce ahora como novedad un criterio máximo, que es que esas penalidades no van a poder superar tampoco el 50% de la totalidad del contrato. En segundo lugar, se recoge el incumplimiento parcial, que recoge el artículo 192. Aquí ya se recoge, en primer lugar, la posibilidad de imponer penalidades con un carácter coercitivo para que el contratista, a la vista de ese incipiente, ¿no?, de ese aliciente que se añade, pueda cumplir con el contrato, pero también se prevé la posibilidad de que se resuelva el contrato en el caso de que se trate de un incumplimiento que afecte a la prestación esencial del contrato. En los casos de demora, pues se da la misma posibilidad a la administración de bien optar por la imposición de penalidades con carácter coercitivo o bien optar por la resolución del contrato. Sí que aquí se ha producido una importante modificación en cuanto a las penalidades diarias, ya que pasan del 0,20 euros por cada 1.000 euros a ser de 0,60 céntimos por cada 1.000 euros del contrato. Por lo tanto, en contratos de una cierta cuantía, esta diferencia sí que puede ser sustancial, ¿no? También se suscitan problemas en la práctica en relación a esta doble posibilidad que se da a la administración, ¿no?, de llevar a cabo una resolución del contrato o bien la imposición de penalidades, cuándo se debe acudir a una, cuándo se debe acudir a otra. Ya la jurisprudencia establece un criterio claro de que no es un criterio libre a libre disposición, digamos, de la administración, sino que la resolución es únicamente la última ratio, digamos, la última posibilidad cuando ve que, aún a pesar de la imposición de penalidades, no va a ser posible o va a ser prácticamente imposible que se lleve a cabo la ejecución por parte del contratista. Por ejemplo, he traído una sentencia del Supremo que lo deja bastante claro, del año 1999, que viene a decir que a los efectos de propiciar un incumplimiento bastante para la resolución del contrato, la determinación debe ser tal que afecte a la prestación principal del contrato y que se exteriorice a través de una inobservancia total o esencial de dicha prestación. Y en iguales términos, el Consejo de Estado, en un dictamen, también viene a decir que la facultad de resolución constituye una consecuencia tan grave que obligarla a estimarla tan solo en los casos más graves de incumplimiento, pues resulta notoriamente desproporcionado e injusto que cualquier incumplimiento suponga tal resolución, ya que esta constituye una medida que la Administración ha de ejercer siempre con reservas. Vemos, por lo tanto, que siempre se debe optar por la imposición de penalidades con la finalidad y, en principio, en garantías del interés público y del principio de conservación del contrato, y únicamente, en último término, pues se debe acudir a la figura de la resolución, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo práctico también, pues el TSJ de Castilla y León, en una sentencia del año 2016, viene a revocar la resolución que pretendía llevar a cabo la Administración. Se trataba de una empresa de suministros que suministraba, en este caso, material de esquí a una estación de esquí. Bueno, y sí que tuvo un retraso creo que de 15 o 20 días, y la Administración, pues bueno, pretendía llevar a cabo la resolución del contrato. Sin embargo, el tribunal, teniendo en cuenta que la estación de esquí ni tan siquiera estaba abierta en el momento en el cual se llevó a cabo la entrega final del suministro, pues entiende que obviamente ese cumplimiento no puede dar lugar en ningún caso a la resolución del contrato, porque no ha habido ninguna afección, no ha habido ningún perjuicio para la prestación, ¿no? Y con la mera imposición de una penalidad era más que suficiente. Por ejemplo, ¿qué ocurre también en el caso de la huelga de los trabajadores? ¿Qué pasa con un contratista que en principio se encontraba en una buena disposición de cumplir el contrato,
pero por unas circunstancias puntuales los trabajadores se le declaran en huelga y no puede cumplir dentro de los plazos o en los términos que se había comprometido, ¿no? Bueno, pues en este caso ya el Tribunal Constitucional, primero en el año 86 y luego ya el Supremo en el 88, y luego son sentencias que se han ido reiterando, viene a entender que en este caso es un supuesto imputable al contratista. Realmente no se puede hablar de fuerza mayor. Como comentaba también el profesor José María Baño, el Tribunal Supremo mantiene un concepto muy restrictivo de lo que es la fuerza mayor en los contratos. Entiende que el derecho de huelga es un derecho constitucionalmente protegido y que por lo tanto el empresario tenía que haberlo considerado cuando hizo su oferta y cuando llevó a cabo la disposición y la organización de los trabajos. Ahora bien, sí que añade el Tribunal Supremo, en este caso no existe un dolo, no existe una cierta culpabilidad por parte del contratista y no dará lugar este caso ni a penalidades ni a la resolución del contrato sin perjuicio de los reajustes necesarios. Por ejemplo, sí que se imponen también penalidades. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una determinada empresa que se encargaba de llevar un servicio público de atención en residencias a personas mayores dependientes, pues en una de estas actividades de inspección que llevaba a cabo el órgano contratante, se da cuenta que no estaban a disposición y en presencia física el número mínimo de personas que aparecían establecidas en el contrato. En este caso, el contratista trata de alegar que, bueno, lo que sí que él tiene en todo caso es una disposición de personas adscritas al contrato, que es lo que se preveía en el contrato, y que ello no suponía la necesidad de que esa presencia física fuese continuada. Pues bueno, en este caso entiende el TSJ de Madrid que sí que en este caso era necesaria esa presencia física y que por lo tanto ese incumplimiento iba a dar lugar a determinadas penalidades, ¿no? Por ejemplo, el TSJ también de Castilla y León, un supuesto en el cual una empresa que se encargaba de la construcción de un polideportivo en un colegio incumple, hay un retraso en la terminación del pabellón como consecuencia de que había tardado un determinado plazo en poder aplicar un material de carácter ignífugo en la estructura. Lo que alegaba la contratista era que era necesario que al menos durante un plazo de 15 o 20 días hubiese buen tiempo seco, y no se dio esas circunstancias, y que cuando comenzó ese tiempo bueno, pues de casualidad sus trabajadores estaban de vacaciones, era la época estival, de verano, y que por lo tanto no podía haber llevado a cabo en plazo ese contrato, ¿no? El TSJ nuevamente entiende que esto no es una causa que justifique el retraso y por lo tanto las penalidades serán proporcionales, porque entiende que el hecho de que sus trabajadores estuviesen de vacaciones es una consecuencia que debería haber previsto dentro de su libertad empresarial a la hora de presentar la oferta y a la hora de prever los plazos, y igualmente en cuanto al hecho de que, bueno, pues el material ignífugo que pretendía aplicar no se pudiese aplicar con unas ciertas condiciones atmosféricas contradictorias, pues tenía que habérselas ingeniado para aplicar otro método, acudir a otra técnica, pero que no es causa suficiente como para entender no aplicable en este supuesto las penalidades, ¿no? Decir que bueno, la resolución del contrato se debe en este caso llevar a cabo siempre por el órgano de contratación previa audiencia del contratista, y en el caso de que se oponga será necesario dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo, las penalidades van a ser directamente determinadas por el órgano de contratación y van a ser inmediatamente ejecutivas, ¿no? Sin perjuicio de los recursos que tenga oportunidad de interponer, en este caso el contratista. Sí que hay que diferenciar los supuestos que hemos visto de demora imputable al contratista, que va a determinar esa resolución del contrato, por las opciones de cuando se produce realmente un supuesto de retraso pero que no es imputable al contratista, va a poder dentro de los 15 días siguientes a que se produzca ese incumplimiento llevar a cabo la solicitud de ampliación de plazo. Aquí os pongo en rojo el término ampliación de plazo porque anteriormente hablaba la ley de prórroga del contrato. Si bien precisamente en esa fase de tramitación parlamentaria se vino a determinar que era más correcto el término ampliación de plazo para diferenciarlo de prórroga a efectos de no confundirlo con lo que son las prórrogas del contrato, ¿no?
Bueno, pues si en cualquiera de estos supuestos se produjesen daños y perjuicios para la administración, pues bueno, la consecuencia va a ser que el contratista va a tener que indemnizar esos daños y perjuicios. Si los daños se producen para la esfera de un tercero, pues este tercero también va a estar facultado para reclamar esos daños y perjuicios al contratista, salvo que, igual que se recogía anteriormente, hayan sido ocasionados por una orden directa e inmediata del contratista, o, de la administración, o bien sean como consecuencia de determinados vicios del proyecto. En este caso se podrá, a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial, conforme prevé ahora la Ley 40/2015, a solicitar a la administración que determine en el plazo de un año quién es el concreto responsable, si es el contratista o bien en su caso es el proyectista. Se recoge también el principio general de riesgo y ventura, que recoge el artículo 197, tampoco ha habido modificaciones en este sentido. Riesgo y ventura, que también se define en términos del Tribunal Supremo, aquella situación en la cual no esté garantizada que en condiciones normales de funcionamiento vaya a recuperarse las inversiones realizadas, ni cubrir costes que haya contraído para explotar las obras y servicios. Es decir, es una exposición real a los riesgos e incertidumbres del mercado, que vendrán determinadas, por lo tanto, por la demanda o por la oferta que haya, así como por la calidad del servicio. La excepción que se viene dando tradicionalmente al principio de riesgo y ventura es los supuestos de reequilibrio económico del contrato, que obviamente ahora tienen que ser objeto de revisión, como hemos visto también en la conferencia anterior, ¿no?, por los nuevos supuestos de modificación de los contratos. ¿Cuándo se viene entendiendo hasta la fecha que se produce ese reequilibrio económico? Pues cuando se produzca por causas imputables a la administración, o bien por hechos que se consideran ajenos al normal reparto de riesgos y que por lo tanto van a ser reconducidos a los supuestos de fuerza mayor o de riesgo imprevisible. Como explicaba el profesor Baño León, el Tribunal Supremo mantiene un concepto muy restrictivo de lo que en estos supuestos se viene entendiendo como fuerza mayor o como riesgo imprevisible. Por ejemplo, el Tribunal Supremo, en una sentencia del 2013, entiende que no cabe entender como un riesgo imprevisible las pérdidas por determinados cálculos erróneos a la hora de presentarse a la licitación. Aquí, bueno, pues se pretendía solicitar un reequilibrio económico del contrato al entender el contratista que, bueno, pues incurrió en ciertos errores de cálculo y, bueno, pues en este caso entiende el Supremo que cualquier tipo de circunstancia que sea anterior al inicio del contrato no puede dar lugar a esa reestructuración del principio de riesgo y ventura, ¿no?, primando en todo caso. Tampoco las ofertas más mal realizadas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo también, en el 4 de febrero de 2014, se trata en este caso de una empresa encargada de la construcción de una autopista, en la cual, bueno, pues una vez que ya comienza el funcionamiento de la autopista, se da cuenta que el número real de tráfico que pasa por el mismo no es en principio el que la administración había hecho constar en su estudio económico, ni por lo tanto el que él había tenido en cuenta para calcular su oferta y para calcular sus precios y demás, ¿no? En este caso entiende también el Tribunal Supremo que él, como contratista, tenía que haber hecho sus propios estudios, que él conocía de forma sobrada el contenido de los pliegos y que por lo tanto también entra dentro del riesgo empresarial estas circunstancias de que luego en el día a día el tráfico real sea menor del que se esperaba. Por ejemplo, también las crisis económicas, como también ha indicado el profesor Baño León, si bien en el ámbito civil sí que se viene considerando que supone una modificación de la cláusula rebus sic stantibus, es decir, que la variación de las circunstancias en un momento dado permite revisar también las circunstancias del contrato, no ocurre lo mismo en el ámbito contencioso administrativo, donde se mantiene un concepto muy restringido. Por ejemplo, en una sentencia de mayo del 2016, que han sido muy frecuentes en el ámbito urbanístico, donde los agentes urbanizadores pues trataban de solicitar esta revisión del contrato en base a que obviamente muchas actuaciones se habían quedado paralizadas, no se vendían y sufrían importantes perjuicios económicos. Pues bien, entiende el Tribunal Supremo que las crisis son cíclicas y que por lo tanto es una circunstancia que tenía que haber previsto sobradamente cuando realizó su oferta y que, bueno, esto es las distintas alternancias del mercado y que por lo tanto tampoco prima en este caso un riesgo imprevisible y que habrá que estar al principio de riesgo y ventura.
Por ejemplo, en otra sentencia también de 94, bueno, pues debido a una empresa contratista, las vicisitudes también del mercado, se da cuenta que tiene que aumentar la contratación de gente por la noche, porque además es mejor para el interés público, porque se da un mejor servicio y claro, esto para él le supone un aumento importante de los costes por el plus de nocturnidad y demás. Plantea también esta reestructuración de equilibrio económico y el Tribunal Supremo pues también entiende en esta sentencia que entra dentro del margen de la libertad empresarial, que es una circunstancia que también tenía que haber sido prevista cuando hizo su oferta, el horario de los trabajadores y la consecuencia que ello le iba a conllevar, y entiende que tampoco se da esa situación, ¿no?, de reequilibrio financiero. Y ya para terminar, otro ejemplo que es un poco paradigmático porque se dan las dos circunstancias, es una sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo del 2011, en el cual una empresa también constructora y concesionaria de una autovía solicita el reequilibrio financiero, en primer lugar porque la Administración había desdoblado la autovía, de manera que había otra vía paralela, y por lo tanto el tráfico había bajado por la vía que ellos habían construido, y por otro lado porque no se había terminado lo que en principio se había comprometido la Administración, que era, creo que era una autovía, si no me equivoco, de la Comunidad de Madrid, y se habían comprometido a terminarla hasta la comunidad, hasta Andalucía. Esto no se llevó a cabo y por lo tanto también entendía que había supuesto un desincentivo a que determinadas personas cogiesen esa autovía y que por lo tanto había también bajado el tráfico real. Bueno, pues el Tribunal Supremo adopta aquí una posición salomónica y entiende que el caso de la no construcción de la autovía, de la no continuación, sí que es susceptible de reequilibrio económico, porque en principio es una circunstancia que aparecía prevista en los pliegos y que por lo tanto es cierto que hay una cierta inseguridad jurídica y un perjuicio para él, pero no en el caso del hecho de que se haya desdoblado la carretera, porque entiende que bueno, es una obligación, de hecho, de la Administración el crear nuevas vías y el tratar de facilitar las comunicaciones de los ciudadanos, y por lo tanto no es imprevisible y debía haber previsto que en el tiempo de utilización de esa autovía pues podían surgir nuevas carreteras que disminuirían de alguna manera la afluencia de la misma, ¿no? Bueno, esto en lo que se refiere al principio de riesgo y ventura. En cuanto al pago del precio, no hay grandes modificaciones, sí que hacer constar que este es uno de los supuestos que declara expresamente la ley aplicable a los poderes adjudicadores, no administración pública, se remite expresamente a este artículo. El pago se debe hacer dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de las certificaciones de obra, o bien a que se haya dado el acto de conformidad a los bienes y servicios entregados, que además se debe llevar a cabo dentro de los 30 días siguientes a que se haya hecho la entrega de bienes y servicios, y el incumplimiento de estos plazos lo que va a determinar es el derecho del contratista a recibir los intereses que se prevén en la Ley 3/2004, que se prevé como regla general que son los intereses que se hayan pactado en el contrato, por lo tanto pueden ser intereses incluso mayores que el interés legal del dinero. Hay que tener en cuenta también que bueno, rige la factura electrónica para todos aquellos supuestos en los cuales las facturas sean mayores a 5.000 euros. Habrá que revisar también si era una vez que ya la Ley 40/2015 ha introducido la obligación de determinados sujetos, entre todas las personas jurídicas, de relacionarse siempre y en todo caso con la Administración por medios telemáticos, si este límite de los 5.000 euros se va a suprimir o no y va a ser para todas las facturas. Pero bueno, en todo caso, lo que prevé la ley para aquellos supuestos en los cuales no se haya depositado la factura en el registro oportuno, que no van a comenzar a devengarse estos intereses hasta 20 días después de que se haya producido la presentación de la factura en el registro oportuno. Además, se faculta, que ya lo prevía también la ley anterior, al contratista, para si el retraso es igual o superior a 4 meses, llevar a cabo solicitar la suspensión del contrato, y si es mayor a 6 meses, solicitar la resolución del contrato. Y se establece también una determinada circunstancia para bueno, pues, garantizar los pagos de manera que no se puedan embargar, salvo que sea para abonar salarios a los trabajadores o para llevar a cabo el pago de obligaciones contraídas por contratistas y subcontratistas. Se prevé también un procedimiento para hacer efectivas las deudas a la Administración, que también se recogía anteriormente. Se basa en el principio de inactividad, de manera que se van a poder reclamar el principal como los intereses a la Administración por escrito, de manera que si no contesten en el plazo de un mes se va a dar una especie de silencio positivo y ya se va a poder acudir a la vía judicial a reclamar esas cantidades. Además, recoge la ley que con la posibilidad de solicitar ya de medida cautelar el pago inmediato de esas cantidades, que además el juez va a tener que
que conceder, salvo que la Administración se oponga en cuanto a la cantidad, de manera que en ese caso sí que podrá solicitar que se le entregue la cantidad en la que la Administración en concreto entiende que sí que proceda. Se recoge también en el artículo 199 la transmisión de los derechos de cobro, de forma similar a como se recogía anteriormente. Es necesaria una notificación fehaciente a la Administración, a partir de la cual el pago se debe hacer siempre ya a la persona del cesionario. Y sí que se introduce una limitación a efectos procesales, que se puede oponer frente al cesionario cualquier tipo de excepción derivada de la relación causal que tenga con el contratante anterior, ¿no? Las obligaciones en materia medioambiental, social y laboral, esta es una de las novedades que introduce la ley y que además declara también expresamente aplicables para los poderes adjudicadores, no administración pública. Como he comentado antes, la ley trata de utilizar la normativa medioambiental, social y laboral con carácter transversal para, de alguna manera, que las prestaciones ganen en calidad, ¿no? Es un objetivo que tiene siempre en mente el legislador, tanto comunitario como en la transposición que se hace a nuestro ordenamiento, de superar el criterio tradicional de la oferta económica más ventajosa, que siempre en ocasiones podía dar lugar a consecuencias no deseadas, ¿no?, en cuanto a pago a contratistas, pago a trabajadores, etcétera, y tratar de que derive cada vez más un concepto de calidad del servicio, ¿no? Para ello, se establece una obligación expresa de la Administración de que el órgano de contratación tome todas las medidas oportunas para garantizar que la ejecución de los contratos se cumplen con la normativa medioambiental, social y laboral. Además, tendrá la potestad de tomar todas aquellas medidas que entienda oportunas para vigilar, para controlar que efectivamente esto es así. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a cuantías, como veíamos anteriormente, que no pueden ser superiores al 10% del precio del contrato, ni tampoco superar el 50% del mismo. Y hay que tener en cuenta también que estas obligaciones van a ser exigibles no solamente para el contratista, sino también para los subcontratistas, ¿no? El artículo 202 recoge las condiciones especiales de ejecución del contrato. Como decimos, esta obsesión del legislador por aumentar la calidad aparece también en cuanto a las condiciones especiales de ejecución del contrato. Establece como requisitos los que ya aparecían anteriormente, es que sean compatibles con el derecho comunitario y que se anuncien obviamente en la licitación. Se añaden, aunque en la práctica y en la jurisprudencia se venían exigiendo también, que estén vinculadas al objeto del contrato y que no sean discriminatorias. Es importante el hecho de que esté vinculado con el objeto del contrato, de manera que también la jurisprudencia es constante en este sentido, en que no se pueden imponer como condiciones especiales de ejecución que una determinada empresa en su conjunto cumpla determinados requisitos en cuanto a número de trabajadores discapacitados, salarios, etc. Es necesario siempre vincularlo al objeto del contrato, es decir, yo no puedo poner como condición especial de ejecución que la empresa tenga el 50% de personas discapacitadas, pero sí que el personal que esté adscrito a este contrato sea al menos del 50% de una persona con discapacidad, ¿no? Se prevé que el incumplimiento de estas condiciones va a poder determinar la imposición de penalidades o se va a poder optar también por la resolución si se les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales. Como decía antes, todas estas condiciones se van a exigir también a todos los subcontratistas, y donde radica la mayor especialidad y lo que es importante es que se exige con carácter obligatorio que al menos una de las condiciones especiales de ejecución que aparecen en el artículo 202 aparezca en el contrato, en los pliegos. Por lo tanto, sí o sí, alguna de estas debemos de incluir. Os voy a leer alguna a título meramente enunciativo, son muy amplias, ¿de acuerdo? En cuanto al ámbito medioambiental, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mantenimiento o mejora de los valores medioambientales, gestión más sostenible del agua, fomento del uso de las energías renovables, etcétera. En materia social o laboral, hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, contratar un número de personas con discapacidad superior al que exige la legislación nacional, promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, promover políticas igualitarias en cuanto al salario de hombres y mujeres. Os dejo, si queréis, por no cansaros, el listado completo del artículo 202. Haceros una referencia también a la importancia que se pretende dar
a estas cláusulas sociales, ¿no? Con un informe de la Junta Consultiva, por ejemplo, de la Comunidad de Aragón, que dice que la contratación pública no puede ser considerada en sí mismo, sino que debe ser visualizada como una potestad o una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas. Es decir, la contratación pública debe ser una técnica que permita conseguir objetivos sociales, medioambientales o de investigación, en la convicción de que los mismos comportan una adecuada comprensión de cómo debe canalizarse los fondos públicos. Bueno, esto puede ser más o menos discutible, ¿no? Que un contrato público deba tener realmente estas finalidades, pero bueno, lo cierto es que las directivas comunitarias son muy claras y la legislación española al respecto también recoge esa obligación, ¿no? Os he traído también algún ejemplo práctico para que veáis, por ejemplo, algunas condiciones que sí que se pueden incluir y otras que no, para que bueno, veáis también en la práctica cómo se está dando estas situaciones. Por ejemplo, el Tribunal Central de Recursos Administrativos Contractuales, en su resolución 77/2016, se pronunciaba sobre una condición especial de ejecución que obligaba al contratista a que las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo requiriesen un consentimiento expreso del órgano de contratación, y que en el caso de que hubiese algún tipo de despido improcedente no se diese opción al contratista a la readmisión o a la indemnización, como recoge el Estatuto de los Trabajadores, sino únicamente se le diese opción a la readmisión. Bien, pues en este caso el TARC entiende que no es posible este tipo de condición especial de ejecución en cuanto convierte al órgano de contratación en un legislador realmente, ¿no? Es decir, no se puede ir más allá o algo que no obliga porque tiene carácter discriminatorio en relación con otras empresas, ¿no? Por ejemplo, también en otra resolución del TARC de 22 de diciembre de 2017, reciente, se planteaba aquí si se puede imponer también como una condición especial de ejecución que el contratista nuevo que entre se tenga que subrogar en las relaciones laborales anteriores, independientemente de lo que recoja el convenio colectivo. Pues bien, aquí el TARC llega a la misma conclusión: no se puede imponer una obligación que no prevé el convenio colectivo, porque se estaría incurriendo también en una discriminación y en una ampliación de lo que es propiamente el objeto del contrato. Por ejemplo, un informe de 29 de enero del año pasado también de la Junta Consultiva de Contratación de Aragón, la obligación de dedicar en la ejecución del contrato un número determinado de trabajadores con discapacidad. Pues sí, como veíamos anteriormente, siempre que esa condición esté limitada al objeto del contrato, sí que se puede imponer un número determinado de personas con discapacidad. Por ejemplo, otro informe de la Junta Consultiva de Contratación de las Islas Baleares. Sobre si se puede exigir contratar personas en situación legal de desempleo, un número determinado, además de una determinada oficina de empleo. Entiende en este caso también la Junta Consultiva, siguiendo informes de la Junta Consultiva Central, que no. Porque es discriminatorio, es decir, sí que puedes poner que exista la necesidad de contratar un determinado número de personas desempleadas, pero no vincularlo a un determinado territorio, porque esto supone una discriminación también en relación a otros trabajadores. Por ejemplo, una resolución también reciente del año pasado del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, y que además tuvo bastante repercusión en la práctica. Bueno, pues se preveía para el contrato de suministro de energía eléctrica del Ayuntamiento de Barcelona la obligación que dentro del primer semestre de ejecución del contrato la empresa adjudicataria tuviera que firmar un acuerdo o convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. Pues bien, en este caso el Tribunal de Cataluña entiende que esto tampoco es posible, ya que excede del ámbito propio del contrato, porque tiene que vincularse siempre con el objeto del contrato. Es decir, no se puede obligar a unos licitadores a que concurran a un proyecto para que luego se les haga depender los efectos de un convenio que firmen después de que ya se les ha adjudicado. No se puede hacer depender, por lo tanto, esa oferta que en su momento se haga de un contrato que no conocen, de un convenio que van a tener que firmar a posteriori. Y, por ejemplo, también, que además bueno, es uno de los supuestos que recoge la ley, un informe también de la Junta Consultiva de Aragón en cuanto a la posibilidad de incluir cláusulas que traten de garantizar la paridad salarial entre hombres y mujeres, pues se entiende que también es una cláusula lícita y una cláusula que es conforme a las prescripciones que establece la ley.
En cuanto a la suspensión de los contratos, que regula el artículo 208, pues es otro de los supuestos claros en los que el legislador trata de coger la práctica y la jurisprudencia que existía y completar un artículo que anteriormente tenía únicamente dos párrafos muy escasos y que sin embargo ha dado muchos problemas en la práctica, ¿no? ¿Cuándo se puede llevar a cabo la suspensión del contrato? Pues bien, por acuerdo de la administración, o bien, en el caso que veíamos anteriormente, que haya una demora en el pago igual o superior a 4 meses previa comunicación a la administración con un mes, ¿no? Ahora lo que hace la regulación es recoger ya de forma expresa la importancia de que se celebre, de que se lleve a cabo un acta y que se firme por las partes. Dice expresamente la ley que no se va a indemnizar ningún periodo de suspensión que no esté expresamente recogido en un acta y que se recoja además cuál van a ser o cuál han sido las causas y las consecuencias y las circunstancias de ese periodo de suspensión. ¿Qué era lo que pasaba frecuentemente en la práctica? Que bueno, se requería a la administración ante uno de estos supuestos para que realizase el acta de suspensión, pero sin embargo la administración no lo llevaba a cabo. ¿Qué pasa? La ley trata también de hacer frente a esta posibilidad y ya regula expresamente que si la administración no responde en el plazo de un mes a esa solicitud de que se lleve a cabo el acta de suspensión de los contratos, se produce una ficción legal de que esa suspensión se ha producido además con efecto retroactivo al momento en el cual se ha solicitado. Esto en principio obviamente es positivo en cuanto a dar más seguridad jurídica, sin embargo veremos cómo en la práctica se aplica teniendo en cuenta de que si por un lado nos está exigiendo la ley que exista un acta para que se pueda indemnizar esos periodos y que además ese acta debe contener las circunstancias que le han motivado, las causas, los orígenes. Si por otro lado nos encontramos con la ficción legal de que presumimos que ha existido un acta, vamos a ver cómo en la práctica entienden los tribunales que se va a poder, digamos, concretar, ¿no?, cuáles son esas circunstancias de la práctica a efectos indemnizatorios, ¿no? Otra de las novedades que introduce es que ya fija un plazo de prescripción, que haya, bueno, en relación a esto también una jurisprudencia larga y constante, además con diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Ya establece que es de un año, desde que se ha reanudado el contrato, va a tener el contratista derecho a reclamar esa indemnización y además establece una lista ya, en principio, numerus clausus, de lo que van a ser los conceptos indemnizatorios que va a poder solicitar, perdón, el contratista. Antes no aparecía ningún tipo de listado y por lo tanto también era, vamos, prácticamente el pan nuestro de cada día tener que acudir a los juzgados para determinar cuál iban a ser los concretos supuestos indemnizatorios que se tenían que indemnizar y cuáles no, ¿no? Se establecen estos 6, que van a ser los gastos por el mantenimiento de la garantía definitiva, los gastos por extinción, de indemnizaciones por extinción o suspensión de contratos de trabajo, los gastos salariales del personal que va a quedar adscrito al contrato, alquileres o costes de mantenimiento de las instalaciones, oficinas y demás máquinas que van a quedar adscritos al contrato, el 3% del precio de las prestaciones que debería haber ejecutado y los gastos de mantenimiento del seguro. Es curioso también que la ley asocia a los 4 primeros a que se acredite efectivamente que se han producido los daños. No dice nada en relación a los 2 últimos, en relación al 3% y en relación a los gastos correspondientes a las pólizas de seguro. Parece, por lo tanto, que estos 2 supuestos se van a dar siempre y en todo caso. Habrá que ver también, porque ya digo, en principio lo regula la ley como un supuesto cerrado, que ocurre en aquellos casos en los cuales se pueda producir un perjuicio real y que sin embargo no recoge este precepto, ¿no? A ver cómo lo resuelven los tribunales, ya digo, porque en principio parecía conforme a derecho que cualquier otro perjuicio debería ser también indemnizable, pero sí que es cierto que la ley recoge con un carácter bastante cerrado los supuestos que van a ser indemnizatorios, ¿no? La extinción de los contratos lo regula los artículos 209 y siguientes, los 2 supuestos clásicos de extinción, que va a ser el cumplimiento. Los contratos en principio se cumplen por la realización de la prestación en los términos que se han convenido. Es necesario, y esto es importante, un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización de los bienes objeto del contrato. Recuerdo, por ejemplo, un caso en el cual había surgido dudas en cuanto al plazo de garantía, porque bueno, es la consecuencia, ¿no?, del acto de recepción que va a comenzar el plazo de garantía, que es necesario que se determine también en los pliegos o en los supuestos en los que lo define la ley. En relación a la construcción de un polideportivo, era de un campo de fútbol que se había inaugurado ya,
pero sin embargo no había habido acto de recepción formal, se había dado la ceremonia de inauguración y demás, y entendió en ese caso el Tribunal Supremo que efectivamente no había habido acto formal de recepción, a pesar de que se haya hecho la fiesta de inauguración como tal, pero no había ese acta, no había esa ni tan siquiera una recepción tácita, podemos decir, y que por lo tanto no había iniciado todavía el periodo de garantía, ¿no? En segundo lugar, la resolución es bueno, el otro posible supuesto de extinción del contrato, que se acordará de oficio por el órgano de contratación o instancia del contratista, y se prevé también un plazo de caducidad que no se daba anteriormente, y había existido también un montón de dudas doctrinales al respecto y un montón de jurisprudencia también de carácter alternante. Ya se establece 8 meses el plazo de duración de los expedientes de resolución, desde la instrucción hasta su resolución. Las causas las recoge el artículo 211. Sí que tener en cuenta que van a ser básicamente las mismas con determinadas novedades. Ahora bien, un concepto yo creo importante es que desaparece el apartado que antes decía, que también podrá ser objeto de resolución por cualquier otra causa que recoja el contrato. Suprimida esa condición o esa circunstancia, parece también, por lo tanto, que estaríamos ante una enumeración exhaustiva y taxativa de causas de resolución del contrato. Van a ser, bueno, la muerte o incapacidad sobrevenida cuando sea una persona física del contratista o la extinción de su personalidad jurídica. En el caso de la muerte o incapacidad es un supuesto facultativo para la administración, ya que va a poder decidir seguir con sus causahabientes. En segundo lugar, la declaración de concurso o declaración de insolvencia. La insolvencia va a determinar siempre la resolución. En el caso de la declaración del concurso, la administración puede optar por continuar con el contrato siempre que entienda que es positivo para el interés público y siempre que preste unas garantías adicionales el contratista. Además, a diferencia de la regulación anterior, no se diferencia ya entre fase de liquidación o no. Anteriormente la liquidación llevaba asociada también directamente el efecto de la resolución automática, ya no se regula esa posibilidad. En tercer lugar, el mutuo acuerdo entre contratista y administración, teniendo en cuenta en este sentido que solamente es posible, al igual que se daba también anteriormente, cuando no haya otra causa imputable al contratista. En cuarto lugar, la demora del contratista en el cumplimiento de los plazos. Como veíamos anteriormente, no cualquier tipo de demora va a dar lugar a la resolución del contrato. Ahora ya se establece una ficción legal de que va a existir esa demora que faculte para la resolución cuando la demora sea mayor a 1/3 del plazo establecido de duración inicial del contrato, incluidas las prórrogas. La demora que también hemos referido anteriormente por parte de la administración de más de 6 meses en el pago, el incumplimiento de la obligación principal o del resto de obligaciones esenciales calificadas como tal en los pliegos, la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados siempre que no sea posible modificarlo, o se incluye, y esto también es novedad, cuando pudiéndose modificar, sin embargo el precio del contrato supera el 20% del que inicialmente se establecía. En este caso no opera tampoco de forma automática y va a ser dispositiva por las partes. Las que se señalen también para cada categoría concreta de contrato en la ley, para el de obras, servicios, etcétera. Y se añade también, una vez más, en aras de esa búsqueda de garantías sociales y garantías laborales por parte de los contratos, el impago por parte del contratista a los trabajadores, así como el sometimiento a condiciones laborales inferiores a las que prevé el convenio colectivo. Además, en este caso, se va a legitimar a los representantes de los trabajadores para instar esta resolución del contrato. Es un supuesto nuevo de legitimación y que recoge la ley en relación a lo que recoge también la directiva. Y se recoge también de forma expresa lo que antes se daba también, bueno, en la práctica por la jurisprudencia, que ocurre en aquellos supuestos en los cuales concurren simultáneamente o de forma consecutiva varias causas de resolución, de manera que los efectos de una u otra pueden ser distintas. Bueno, pues en este caso, como venía entendiendo la jurisprudencia, habrá que estar a un criterio temporal y tendrá preferencia en su aplicación la que primero se produjo, ¿no? Aquella cuya concurrencia fue primero. Los efectos de la resolución, pues si es imputable a la administración, tendrá que indemnizar al contratista. En el caso de que se produzca como consecuencia de una modificación que permita la modificación, pero que en todo caso no suponga, suponga una modificación mayor al 20%, se prevé expresamente que en ese caso la indemnización será 1/3 de las prestaciones que no pudo realizar el contratista.
y si la resolución es como consecuencia de culpa o es imputable al contratista, pues lo que se prevé en estos casos es que va a tener que también indemnizar los daños y perjuicios que se produzca para la administración, incautando en este caso la garantía que se hubiese establecido. La cesión del contrato se regula en el artículo 214. Como supuestos primeros, antes de determinar si cabe o no la cesión, habrá que tener en cuenta que no cabe en aquellos supuestos en los cuales se haya tenido en cuenta las circunstancias personales, las circunstancias profesionales del contratista para adjudicar el contrato, o en aquellos supuestos en los cuales la cesión suponga una restricción de la competencia, ¿no?, en el mercado. Como requisitos, pues básicamente rige el mismo régimen que regía anteriormente. Es necesaria una autorización previa de la administración. Ahora bien, se establece una presunción legal de que si se ha solicitado y no se ha dicho nada en el plazo de 2 meses, se entiende concedida. Se da en este caso un supuesto de silencio positivo. Que se haya ejecutado al menos un 20% de la obra, o si es un contrato de concesión, que se haya cumplido una quinta parte de la duración del mismo, que el cesionario tenga capacidad y solvencia y capacidad para contratar y que no incurra en ninguna prohibición de contratar, y que se haya formalizado además en escritura pública. Los efectos van a ser pues, que se va a subrogar obviamente el nuevo cesionario en todas las obligaciones y derechos que tuviese el anterior contratista, y si se introduce una novedad que en la práctica había dado lugar a problemas, es en aquellos supuestos en los cuales se transmitan participaciones de una sociedad que suponga un cambio de control. En este caso se va a equiparar a una cesión del contrato, y habrá que tener en cuenta, por lo tanto, también todos los requisitos y todas las condiciones que hemos visto anteriormente. Y bueno, esta regulación de la cesión, que no lo he dicho, es uno de los supuestos a los cuales también se remite expresamente la ley, que es directamente aplicable a los poderes adjudicadores, no administración pública. La subcontratación, que lo regula el artículo 215, y también va a ser de los supuestos que expresamente se declara aplicable a los poderes adjudicadores, no administración pública. Pues es necesario también que no suponga una alteración de la competencia, una restricción, ni que la prestación o la adjudicación del contrato haya sido teniendo en cuenta las características personales o profesionales del contratista, ¿no?, porque si no, de alguna manera se estaría produciendo un cierto fraude de ley. Es necesario que se autorice expresamente la administración en los casos de contratos reservados o secretos, aquellos que tengan medidas de seguridad especiales, o aquellos a los que se exija la protección de intereses especiales de seguridad, ¿no?, de medidas especiales de seguridad. En cuanto a los requisitos, pues cabe la posibilidad de que se solicite por el órgano contratante que ya en la oferta se haga constar qué parte del contrato se va a subcontratar y con qué importe, así como una identificación de la persona del contratista. Si no se hace esto, no se va a poder posteriormente iniciar las contrataciones hasta pasados 20 días desde que se haya notificado de forma efectiva a la administración que se va a realizar estas subcontrataciones. En el caso de que no se prevea esta opción, siempre y en todo caso, una vez que se adjudique y en todo caso antes de que comience la ejecución del contrato, sí que va a ser necesario hacer efectiva esa notificación a la administración, haciéndole constar que se va a llevar a cabo la contratación, la parte en la que se va a subcontratar, así como acreditando ya la aptitud del subcontratista por referencia a elementos técnicos y humanos, así como su experiencia. En el caso de que no se cumplan estos requisitos, pues cabe también la imposición de penalidades, que van a ser de hasta un 50% del importe del subcontrato, o incluso llevar a cabo la resolución, siempre también, como hemos visto antes, de forma proporcional al tipo, ¿no?, de incumplimiento que se haya producido. Y lo que es especialmente relevante es que no aparece ya para nada en la nueva ley el límite que existía anteriormente del 60% para subcontratar. Por lo tanto, en principio parece que se podría subcontratar incluso por cuantías o por parte del precio no superior a ese importe. Decir que en este caso los subcontratistas, al igual que existía anteriormente, van a estar obligados únicamente con respecto al contratista principal, que es quien asume toda la responsabilidad frente
frente a la Administración y que no van a tener acción directa contra la Administración. En cuanto al pago a los subcontratistas, se recoge un mecanismo de pago parecido al que se prevé para los propios contratistas. Habrá que estar a lo que hayan pactado las partes, siempre en todo caso no pueden superar los límites que prevé la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad. En todo caso, se les deberá de abonar dentro de los 30 días siguientes a lo que se haya producido la entrega de los bienes y servicios. Sí. ¿Es que los subcontratistas no tienen acción directa? No. Si una de las novedades precisamente, ¿no? ¿Lo he interpretado yo mal? Lo que se prevé es que, bueno, salvo que yo me equivoqué, lo que sí que se prevé es que se pueda prever en los pliegos, no sé si lo refieres, en la disposición adicional 51ª, la posibilidad de que la Administración pague directamente a los subcontratistas, pero siempre lo va a hacer como, o sea, en parte del precio que tenía que pagar al contratista. Pero, salvo error por mi parte, no se recoge el hecho de que tenga acción directa el subcontratista, contra la Administración. ¿No está previsto especialmente en los pliegos? Salvo que no esté previsto expresamente en los pliegos, entiendo. Pero en principio, la única opción que da es efectivamente a que la Administración pueda pagar directamente al subcontratista, si lo prevé, y que se hará, pero no es como un pago directo, sino que dice que se lo reducirá, digamos, al pago del contratista. Por lo tanto, en principio, lo que recoge la ley, ya digo, salvo error por mi parte, es que no se va a dar en principio esa acción directa frente a la Administración, sino que en el último caso el que va a responder es el contratista, salvo que sin perjuicio que se articule, digamos, esa forma de mecanismo artificial de pago saltándose al contratista, ¿no? Bueno, pues en caso de demora también se aplican los mismos principios, de que habrá que abonar los intereses de la Ley de 3/2004 y indemnizaciones de daños y perjuicios. Se complementan y se refuerzan esas facultades de la Administración para que vigile si efectivamente se están produciendo el cumplimiento por parte del órgano de contratación de estos pagos. Se añade que antes no se preveía con carácter obligatorio estas actuaciones de comprobación para los contratos de servicios de obras y servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato. Debe, por lo tanto, ya con carácter obligatorio hacerse un seguimiento exhaustivo de ese pago a los contratistas. E incluso se prevé la posibilidad de que por orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública se incluso complementen estos supuestos. Como hemos comentado también, la posibilidad de que se prevea que sea el órgano de contratación el que realice directamente esos pagos directos a los subcontratistas. Ya digo que yo entiendo que esto no supone que tenga directamente una acción directa el subcontratista contra la Administración, ya que lo que se prevé es que ese pago que se hace no es un pago directo, sino que es un pago que se va a descontar, digamos, a la persona del contratista, que seguiría siendo de facto el obligado al pago, ¿no? He recogido también el supuesto de sucesión del contratista, aunque no presenta demasiadas novedades. En caso de fusión y absorción de empresas, el que va a resultar en este caso como nuevo contratista va a ser aquella empresa que haya fusionado o haya absorbido a la persona del contratista, y cuando hay una escisión o una transmisión de empresas o una rama de la misma, en este caso pues va a ser contratista aquella empresa que haya absorbido también a esta empresa, siempre que tenga capacidad para contratar y los criterios de solvencia y no haya una prohibición de contratar, o en su defecto, si no tiene esa solvencia, siempre que se vincule solidariamente con esta a responder solidariamente, ¿no?, de las obligaciones que puedan derivar del contrato. Sí se prevé como novedad el requisito de comunicación de la operación a la Administración y se prevé también la posibilidad, que antes no se recogía, de que la Administración, ante este cambio de la persona del contratista, pues pueda renovar o reemplazar la garantía, ¿no? Y ya para terminar, pues como os decía anteriormente, aunque bueno, ya lo he ido haciendo constar, que para los contratos de poderes adjudicadores no administración pública, la regla general sigue siendo el derecho privado, pero bueno, hay una serie de remisiones expresas, ¿no?, a lo que ya hemos visto, que también va a ser directamente aplicable.
No ocurre lo mismo para los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador, donde ahí sí que todavía no se da ese tránsito, ese camino, ¿no?, que comentaba el profesor de unificar la normativa, y sigue siendo la norma general y única, en este caso, el derecho privado, ¿no? Y bueno, pues en principio eso es todo, salvo que tengan alguna duda o algún comentario.